Buenos días, tardes o noches, según sea el momento en el que están viendo este video. Ya me conocen, soy el profesor Guillermo Peña Arredondo. Estoy a cargo de la materia de taller de lectura y redacción y en esta clase u ocasión vamos a ver lo que vienen siendo los prefijos y sufijos en la formación de palabras que corresponden a la lectura 2 del momento 1 de su segundo semestre de taller de lectura y redacción. Comenzamos. Antes de empezar, hay que aclarar qué viene siendo un prefijo y sufijo, porque son palabras que pues no están explicadas todavía y son algo nuevas. Básicamente nos está indicando acerca de una sílaba. Estuvimos viendo palabras raíces y cómo las distintas sílabas las convierten en palabras derivadas. Pues nos habla de una sílaba que va antes o después de una palabra y la convierte en una palabra nueva. Como su nombre lo indica, los prefijos van antes y los sufijos llegan a ir después de una palabra. A continuación vamos a ahondar un poco más de este tema con ayuda de nuestra guía didáctica. Ok, la mejor manera de explicarles lo de los prefijos y sufijos es con esta imagen que también les voy a estar pasando a su WhatsApp. Como pueden ver en el lado izquierdo, que viene siendo este lado, tenemos lo que son los prefijos y en el lado derecho tenemos lo que son los sufijos. Les voy a explicar a continuación, a pesar de que ya se ve ahí más o menos qué son. Básicamente los prefijos son pequeñas sílabas que van antes de una palabra y le cambian el significado en función de en dónde se encuentra la sílaba, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí de la palabra peinar, tenemos el prefijo des, peinar, que des es siempre revertir o deshacer algo, ¿no? Pues tan solo, por ejemplo, la palabra hacer, para revertirlo es deshacer, ¿sí? O para vestir, para revertirlo es desvestir. Des significa siempre en retroceso, para atrás, revertir algo. Peinar, despeinar. Tenemos, por ejemplo, alumno con el prefijo ex, que significa antiguamente. Es decir, antiguamente, alumno, eso es un ex alumno o ya no es. Tienen ustedes, estarán más familiarizados con palabras como exnovio o exnovia, que viene siendo quien era pareja pero ya no lo es, ¿no? Quien era novio pero ya no es novio, o quien era novia pero ya no es novia. Luego tenemos la palabra aquí que es terráneo, significa que pertenece a la tierra o que está en la tierra. Pero si ponemos subterráneo como subprefijo, quiere decir que está por debajo de la tierra. Sub siempre quiere decir debajo o hacia abajo. Por ejemplo, la palabra estimar tiene una variante que es subestimar. Estimar es querer o es sentir cariño por alguien. Subestimar es sentir como un cariño o un querer, pero muy por debajo de lo normal de alguien. Eso es sub. O tenemos la palabra, por ejemplo, marino. Marino significa que anda por el mar. Y tenemos un vehículo que es el submarino. Submarino quiere decir que viaja por debajo del mar. Luego tenemos la palabra telecomunicación. Telecomunicación, su palabra raíz viene siendo la palabra comunicación, pero tele quiere decir lejos o a distancia. Están familiarizados con la palabra televisión o con la palabra teléfono. Televisión significa imagen a distancia, eso es televisión. Y teléfono significa sonido a distancia. Tele simplemente está queriéndonos decir a distancia. Por eso la telecomunicación es comunicación a distancia. Por último tenemos la palabra ultrasónico. Sónico quiere decir que pertenece al sonido y ultra significa más allá. Ultrasónico está implicando algo más allá del sonido. Por el otro lado, en el lado derecho, tenemos lo que vienen siendo los sufijos. Los sufijos son sílabas que van después de la palabra raíz. Recuerden, los prefijos, es decir, estos de aquí, van antes de la palabra raíz, están al principio. Los sufijos van después de la palabra raíz. Siempre van a ir después y van a cambiarle el significado
a la palabra raíz. Tenemos, por ejemplo, por tanto, la palabra panadero. Su palabra raíz viene siendo la palabra pan y panadero es una persona que hace pan. Con la siguiente tenemos la palabra bonito, este de aquí. Si se fijan, solamente el sufijo es solo la letra, ¿sí? La letra O y la letra A, que bonito implica en género masculino y bonita implica en género femenino. Es decir, hombre o mujer. Aunque puede ser objeto en masculino, como un carro, puedes decir que está bonito, o una casa, puedes decir que está bonita, dependiendo del género que nosotros utilizamos para referirnos a ese objeto. Después tenemos la de resbalar, tenemos la palabra resbaladizo. Resbaladizo quiere decir simplemente que provoca el resbalarse. Cuando dices el piso está resbaladizo, pues estás diciendo que el piso te provoca simplemente el resbalarte. Luego tenemos la palabra revolucionaria. La palabra revolución, por sí sola, la palabra revolución, quiere decir un cambio hacia adelante, hacer un cambio hacia adelante. Por eso tenemos movimientos como el movimiento de revolución en México que provocó un cambio positivo, un cambio hacia adelante. Eso es revolucionar o revolución. Y un revolucionario, una revolucionaria o un revolucionario es quien provoca esta revolución, ¿sí? Es una persona que crea la revolución. Y tenemos finalmente de la palabra raíz, que es cantar o canción, tenemos la palabra cantamos con el sufijo mos, que significa o que quiere decir nosotros. Entonces lo que les está pidiendo y lo que viene en la lección de esta vez en el libro, está hablándoles de lo que son los distintos prefijos y sufijos a la hora de formar palabras. Vamos a ver un poco más de eso. Ok, en su guía didáctica, en lo que viene siendo la segunda lectura, aquí la tengo, la estoy enseñando en la, en la computadora. En la segunda lectura, en lo que es la página 26, viene un cuadro, ¿no? En el que vienen los vocablos, el significado del vocablo y un ejemplo de la palabra. Ahora, tienen que leer con cuidado toda esta sección de las palabras, básicamente para que se den cuenta cómo se utiliza un prefijo y un sufijo. Realmente no es nada trabajoso ni nada difícil. El cuadro no se trata de que lo memoricen, les digo porque son, ¿cuántos son? Como 4 o 5 páginas de eso. Sí, son como 4 o 5 páginas de estos cuadros. No se trata de que se lo memoricen de memoria, de que se lo aprendan de memoria, no quiero ser redundante. Se trata más que nada de que lo tengan como una guía. Entonces, en su tarea, lo que van a hacer, déjenme ver, déjenme irme a la parte de tarea. Ok, este va a ser lo que viene siendo la tarea. Dice, práctica de prefijos y sufijos. Selecciona un texto periodístico, científico o de alguna temática que relaciones con el bloque de alguna de tus asignaturas. Identifica en él 5 palabras que tengan prefijo y 5 palabras que tengan un sufijo, es decir, una sílaba antes o una sílaba después. Investiga si esos prefijos o sufijos son griegos o latinos. En el cuadro que viene en las páginas de ahí, les voy a dar las páginas por WhatsApp. En el cuadro que viene indica si son griegos o latinos, pero también lo pueden buscar en internet. Pueden hacer una pequeña búsqueda, ¿no? Nada más ponen en Google prefijo y escriben el prefijo o sufijo y escriben el sufijo. Y o si no, también les voy a dar una página para que busquen la etimología de cada palabra. Buscando la etimología les va a salir el prefijo de donde proviene, si es griego o es latín. Y luego investiga si esos prefijos o sufijos. Investiga si esos prefijos o sufijos son griegos o latinos y escríbelos
en la siguiente tabla, pusieron un pequeño error aquí, dice es la siguiente tabla, es en la siguiente tabla. Y completa la información que se te pide. Aquí nada más van a buscar, bueno, vienen demasiados cuadros, ustedes nada más van a buscar 5 palabras. 1, 2, 3, 4, 5, como está por aquí. Y nada más van a buscar si es prefijo o subfijo, si es una sílaba antes o sílaba después de la palabra raíz. Y van a poner el significado de ese prefijo o de ese subfijo. Y el significado de la palabra. ¿Qué quiere decir la palabra ya con su prefijo o su subfijo? Nada más esto es para que vayan viendo y se vayan dando cuenta de cómo las palabras raíz y las palabras derivadas solamente usan los prefijos y los sufijos para cambiarle el significado original de la palabra. ¿Ok? Entonces esta va a venir siendo su tarea para esta semana, vendría siendo junto con otra de habilidades lectoras. Solo llenar este cuadro hasta 5 espacios, buscar el prefijo o subfijo, ya sea si es griego o latino, y el significado de ese prefijo o subfijo y el significado ya de la palabra armada.